¿Cómo le va? Un gusto saber que del otro lado de la pantalla alguien nos está esperando, por lo menos eso es lo que imaginamos. Y por ello, aquí va la bienvenida, que es musical y así suena la de hoy. Y de esta forma queda formalmente iniciado un nuevo viaje por el campo, compartiendo además imágenes de paisajes o lugares de nuestra Argentina que en algún momento hemos conocido. Hoy el viaje por el campo tendrá 3 tramos, como siempre, y en cada uno de ellos interesante material que agradecemos a nuestro amigo Andrés del Pino, quien desde la sección Comunicaciones del INTA Marcos Juárez gentilmente está produciendo estas importantes entrevistas y de esa forma colaborando con nuestro proyecto comunicacional afectado hoy por problemas personales que estoy atravesando. Por ello, vaya para él y para todos los que se han ofrecido a colaborar mi sincero agradecimiento. Dicho esto, nos ponemos en marcha y en este primer tramo un tema que tiene que ver con el sector porcino nacional. Para ello, Andrés del Pino dialogó con uno de los máximos referentes de la producción porcina, el médico veterinario Dr. Jorge Brunori, quien comienza comentando el actual panorama de esa producción. El sector porcino nacional está ingresando durante el análisis de este año a un segundo semestre que normalmente es un semestre positivo, así lo muestran los datos promedio de los últimos 5 años del mercado, donde el primer semestre es muy complejo para lo que es la evolución del precio y el segundo semestre se da un crecimiento casi exponencial del precio, llegando a fin de año con una rentabilidad mucho mejor que la que se tiene en el primer semestre. Evidentemente, buenas nuevas para el sector, en especial para el productor, quien siempre está lidiando con la rentabilidad. Brunori también dio alentadores datos sobre la producción de carne, exportación e importación y también de faena. El comportamiento que tenemos en los datos publicados a julio de este año por la Secretaría, bueno, hemos tenido un crecimiento de la faena de aproximadamente un 3%, la producción de carne subió casi un 5%, mientras que también 2 variables están acompañando, digamos, en forma positiva al sector este año, como son la disminución de las importaciones, casi un 54%, y el crecimiento en un 36% de los volúmenes exportados. Este año el balance comercial a julio está siendo positivo, con casi 1.200 toneladas exportadas por mes y un poquito menos de 1.000 importadas por mes, así que es una balanza desde el punto de vista cuantitativo positiva. Evidentemente estamos en presencia de un balance comercial positivo. Seguramente esto es un gran aliciente para el productor nacional, quien en reiteradas oportunidades debió soportar el avance de las importaciones. Es de esperar que a esto se sume el aumento en el consumo de carne porcina. Al respecto, Jorge Brunori nos dejó estas consideraciones. Por supuesto que siempre el motor del sector porcino sigue siendo el consumo y los valores registrados a julio marcan que veníamos de un proceso de enlentecimiento del consumo en el primer semestre y en julio se ha revertido y hemos tenido un crecimiento del 1%. Si uno compara las otras carnes, en el caso del bovino cayó casi el 11%, la carne aviar el 1.3% y reitero, la carne porcina creció entre el 1 y 1.2%, así que es una muy buena noticia porque sin ninguna duda que esta carne sigue siendo elegida por los consumidores, no solamente por su calidad desde el punto de vista organoléptica, que eso ya lo hemos mencionado en varios programas, sino también por la competitividad de precio a la hora de llegar al mostrador, ¿no? En un momento donde el poder adquisitivo de los consumidores no está de la mejor manera y en una actividad como el porcino que vuelca el 99% al mercado interno, sin ninguna duda que la calidad y la competitividad del precio de la carne de cerdo con las otras carnes ha hecho que, reitero, en el mes de julio sea la única que tenga un guarismo positivo en el consumo.
un consumo que, comparándolo interanualmente, en el total de las tres carnes hemos tenido una disminución de prácticamente el 6% del consumo de carne bovina, aviar y porcina, comparando julio de este año con julio del año 2023. Así que creo que ese motor, que reitero está basado fundamentalmente en la calidad de la carne porcina y en el precio competitivo del consumidor, va a seguir siendo el que impulse durante lo que queda del año el crecimiento del sector, y esperemos que se siga acompañando este crecimiento que hemos tenido desde julio hasta la actualidad en cuanto al precio, porque eso le ha permitido al productor poder tener un respiro a la rentabilidad negativa que tuvo en el primer semestre del año, y nos está llevando a una situación mucho más positiva. Tendremos que ver los próximos meses si el precio del capón se puede seguir consolidando, y que también eso esté acompañado de un crecimiento del consumo para poder tener un equilibrio, reitero, entre el precio y el consumo, que es lo que el sector necesita para mantener este crecimiento. Este crecimiento del 1% que tuvo la carne porcina, mientras que la carne bovina ha tenido un fuerte decrecimiento en el consumo, y también lo ha hecho la carne aviar, una carne que venía prácticamente estabilizada en su consumo. Reitero, a datos de julio publicado por la Secretaría, cuando uno empieza a indagar en el consumidor, sin ninguna duda que surgen dos cuestiones. La accesibilidad del precio, eso no cabe ninguna duda, es fundamental en un momento de crisis, en un momento, reitero, donde el poder adquisitivo de la gente lamentablemente está muy deteriorado. Bueno, a la hora de elegir la proteína animal se busca por calidad y se busca por precio. Y el cerdo, estuvimos trabajando durante muchos años para poder lograr una muy buena calidad, y hoy es aceptada por el consumidor argentino, eso ya casi no tiene discusión. Bueno, lo que se le agrega es que el cerdo hoy tiene buen precio. El cerdo normalmente tiene que estar ubicado en el medio del precio de la carne bovina y la carne aviar, y hoy prácticamente está muy cerca del precio de la carne aviar, así que sin ninguna duda que se ha hecho muy competitivo. Reitero, esa competencia en la góndola también tiene que estar equilibrada con la rentabilidad de los productores, porque tenemos una cadena donde hay eslabones: el productor, la industria y el que termina distribuyendo la carne al consumidor, supermercado, carnicería. Cada una de esas eslabones de la escala tiene que tener una rentabilidad, y en los primeros 6 meses el productor primario, el productor de cerdo, realmente había tenido una suba de los costos mucho más alta que la suba del capón. Bueno, eso ahora se está revirtiendo y empezamos a tener, reitero, un crecimiento en el consumo, pero también con una estabilidad y un respiro en la rentabilidad de las granjas. Calidad de carne y precio competitivo juegan a favor del consumo, y ojalá que esto se mantenga en el tiempo. Para cerrar, vamos a reiterar un importante concepto marcado por el doctor Jorge Brunori. Esta competencia en la góndola, animada por lo que decíamos, calidad y precio, tiene que estar equilibrada con la rentabilidad del productor y la rentabilidad de cada uno de los eslabones que conforman la escala comercial. En definitiva, un buen momento para el sector porcino nacional, y esperamos que se mantenga en el tiempo, ya que es generador de mucho empleo. En el próximo tramo, cultivos de cobertura, para usted y por el campo. Arrancamos aquí con el recorrido del segundo tramo, acompañados por paisajes o lugares de la geografía argentina que van pasando sobre la propuesta musical que elegimos para hoy. Segundo tramo, donde encontraremos en su primera parte interesantes datos sobre cultivos de cobertura, específicamente sobre Vicia villosa. Datos que se desprenden de un ensayo que está implantado en el INTA Marcos Juárez. El ingeniero agrónomo Pablo Belluccini nos adelanta algunas consideraciones sobre el mismo. Estamos en la chacra experimental de INTA sobre un cultivo de Vicia villosa que se implantó en el mes de abril, y lo que decimos siempre con respecto al cultivo de Vicia villosa es que es importante, sobre todo en la etapa de implantación, que nazca libre de la competencia de malezas. Precisamente porque tiene una lenta implantación, es importante agregar herbicidas residuales que acompañen a esta implantación, de manera que las malezas no le hagan competencia.
competencia. Muchas veces a campo esto no sucede porque por diferentes motivos se siembra la vicia y no se agregan herbicidas residuales, y al no agregarse herbicidas residuales hay nacimientos de malezas en la siembra de la vicia, como decíamos antes, como es de lenta implantación y a la vez tienen competencia de malezas, hace que muchas de las plantas sembradas no logren el objetivo de nacer y desarrollar. Entonces, frente a eso, acá en la chacra experimental lo que hicimos es un ensayo con el uso de herbicidas de posemergencia. Como no tenemos en la actualidad en Argentina registros de herbicidas posemergentes en el cultivo de vicia, en realidad hay pocos registros o algunos que se están registrando en la actualidad. Lo que probamos son herbicidas de posemergencia para control de malezas problemas, como por ejemplo Parietaria, Lamium, que son malezas de otoño-invierno que le provocan una competencia a la vicia, ¿no? Entonces, en este ensayo lo que buscamos más que nada detallar la posible fitotoxicidad que puedan provocar estos herbicidas de posemergencia en el cultivo de vicia. Entonces lo probamos en dosis simples y en dosis doble para ver cómo responde la vicia frente a estas dosis crecientes de herbicidas, ¿no es cierto? Y lo que logramos es ver cómo los herbicidas controlan malezas, a la vez medimos qué fitotoxicidad pueden provocar al cultivo de vicia. La idea después es seguirlo a este ensayo, seguir, midiendo diferentes indicadores. Uno de ellos es materia seca, de la parte de testigos, donde no se pasó el herbicida, y luego materia seca de las partes tratadas con las diferentes dosis de herbicidas. Eso vamos a tener el resultado en la medida de lo posible ya a fin de esta campaña. Generalidades que se desprenden de este ensayo que se implantó en la chacra experimental del INTA Marcos Juárez. Completando este informe, el ingeniero agrónomo Pablo Belluccini habla sobre fallos y dudas en el manejo de este tipo de cultivo. Los fallos que existen precisamente es el vacío que tenemos de registros de herbicidas para la posemergencia. Entonces nos manejamos en base a herbicidas que se usan por ejemplo en posemergencia de alfalfa, que es una leguminosa también que se siembra en el otoño-invierno. En base a eso vamos viendo qué herbicidas poder usar. Pero vemos que como son especies distintas también responden de maneras diferentes. Y vemos que herbicidas que se usan en alfalfa por ahí provocan mucha fitotoxicidad en el cultivo de vicia, ¿no? Falta mucha información y eso lo vemos reflejado en las consultas que recibimos por parte de los productores. Cuando se usan gramíneas invernales se lo asocia mucho a trigo. Entonces, como por ahí conocen los herbicidas que se usan en trigo, aplican estos herbicidas por ahí sin registro y la mayoría de las veces no provocan tanta fitotoxicidad. Pero en el cultivo de vicia, al no haber registro, al haber un vacío de información, nos consultan permanentemente qué herbicidas usar en la posemergencia y para ello tenemos que estar preparados para generar esa información. En permanente investigación a los efectos de llegar a un manejo adecuado y que este cultivo de cobertura cumpla con su cometido en favor de una agricultura más sustentable. La última parte de este segundo tramo será para repasar la actividad y algunas novedades del módulo de producción periurbana que funciona en el INTA Marcos Juárez bajo la coordinación de la ingeniera agrónoma Melisa de Fagón. En otras oportunidades habíamos hablado de la transición que venía teniendo el módulo productivo periurbano en nuestra localidad y la verdad es que si bien no fue un año donde las precipitaciones nos jugaron a favor, estamos teniendo muy buen desarrollo en el lote agrícola del cultivo de vicia villosa, donde en pocas semanas vamos a estimar su materia seca para evaluar el aporte del nitrógeno para el cultivo de maíz que se viene en la campaña 2024-2025. Este módulo, desde su creación, fue evolucionando en materia de manejo. Los cultivos de cobertura encontraron allí el lugar propicio para su investigación, pero siempre fueron un poco más allá en materia de complejidad. ¿Por dónde anda el objetivo? ¿Cuáles son las novedades? A eso se refiere ahora la ingeniera agrónoma Melisa de Fagón. Para el equipo del módulo fue un gran desafío porque este año nos habíamos propuesto varias actividades dentro de esta transición que pasaban los lotes agrícolas a ganaderos y viceversa, y se dio en el mes de agosto, en las últimas semanas, la plantación de 3 variedades de cultivo de pecán que eran en un espacio donde le empezábamos a dar respuesta a los productores que querían empezar a implementar este cultivo, y formamos parte de un grupo dentro de la localidad que es de productores de pecán del sudeste de la provincia de Córdoba, donde lo lleva adelante la cooperativa Alborada y el gobierno de la provincia,
Somos muchos los productores y las hectáreas. INTA forma parte de este grupo y del clúster de pecan, dando una respuesta más al productor que necesita cumplir con una ley agroforestal y generar un doble cultivo en sus lotes. El marco de plantación fue en esta primera etapa de esta primera hectárea plantada de 10 por 10, buscando que sea en una pastura que se inició en este otoño 2024, y de esa manera nosotros vamos a poder seguir produciendo bajo un cultivo con muchas expectativas. Quizás una comercialización a granel dentro de 4 años y una mirada con un valor agregado a futuro. Esta campaña va a ser muy interesante porque venimos con cambios muy fuertes y el equipo de trabajo tiene muchas expectativas para aumentar complejidad a este sistema productivo y dar respuesta a otras localidades que nos vienen siguiendo con modelos muy similares. Invitamos siempre a que vengan, el módulo sigue creciendo y la verdad es que los valores a nivel de índice, de número, por decirlo de alguna manera, nos están llevando a poder seguir complejizando el sistema para dar respuesta a los productores que se encuentran en estas zonas productivas. La principal novedad, entiendo, dentro de toda esa complejidad manejada desde el módulo, una plantación de nuez pecan. Lo que tiene un doble propósito, entendemos, ¿no? La producción de ese fruto seco y además cumplir, como lo decía Melissa, con la ley agroforestal de la provincia de Córdoba. Cierra ahora la ingeniera de Fagot recordando las propiedades de la nuez pecan. Elegimos el cultivo de pecan y no quizás otra forma de forestar estos lotes, de hacerlos productivos de manera mixta, porque genera una diversidad muy interesante al sistema y le provee muchos valores dentro de la sustentabilidad, nos cubre en sus 3 dimensiones. Aporta un valor agregado no solo para el suelo en cuanto a los nutrientes que ofrece y la dinámica que tiene con las pasturas, sino también que nos da tiempo a nosotros como productor proyectar a futuro el sistema de rotación. Entonces le encontramos muchos beneficios dentro de estos sistemas que buscan cumplir con varios propósitos dentro de la parte más productiva. Y así cerramos este segundo tramo. En el próximo y último, otro tema muy importante en la producción agrícola que hace un tiempo ya abordamos en un par de oportunidades: polinización en soja. Tema que Andrés del Pino trató con el doctor en Ciencias Biológicas Pablo Cavigliaso. Será en el tercer y último tramo para usted y por el campo. Nos vamos metiendo en el último tramo de este viaje por el campo, siempre acompañados por la propuesta musical que suena sobre paisajes o lugares de nuestra República Argentina. Tal lo prometido en esta última parte, el tema será polinización en soja. Tema que, como ya dijimos, abordamos un par de veces en nuestro viaje por el campo, donde estuvimos hablando de los agentes polinizadores, los beneficios que representa para la producción agrícola y que en la experimental INTA Marcos Juárez se está desarrollando el ensayo coordinado por el doctor en Ciencias Biológicas Pablo Cavigliaso, quien, en diálogo ahora con Andrés del Pino, en principio nos recuerda la importancia de la polinización. La importancia de la polinización, tanto para los cultivos intensivos como extensivos, es, digamos, el 80% de la producción de los cultivos de importancia económica a nivel mundial dependen entre un 10 y un 90% de los polinizadores para que tengan una buena producción, tanto de semillas como de frutos. La polinización en sí mejora la cantidad y la calidad de la formación de semillas, es lo que potencia, digamos, que le da la posibilidad de que haya un aumento dentro de la rentabilidad sin aumentar la superficie de producción. Los servicios de polinización profesionalizados se aplican hace años, ya hace décadas, en lo que son cultivos de frutales, cultivos de hortalizas. Digamos, la polinización profesional ha ingresado hace muy poco en lo que es cultivos intensivos. En realidad la polinización en sí de las hojas se ha estado estudiando hace un par de décadas, pero a partir de un laburo realizado por Luca Garibaldi en el 2021, donde él pone el tema a nivel tanto académico como de tomadora de decisiones, de que es necesario incluir la ciencia de la polinización dentro de los sistemas de producción, que genera un boom dentro de los estudios de lo que son polinización de soja. Nuestro estudio es como una compilación de información que se puso
puso a disponibilidad y se protocolizó para poder ser aplicado a nivel de productor. Esa es la importancia que nosotros le vemos. Se ha bajado toda la información que estaba a nivel científica y se puso a disponibilidad para que se pueda aplicar. Interesante el tema, ya que hace muchos años en donde se estudia la soja, pero no se estudia la parte reproductiva de la soja. Y se pensaba que el cultivo de soja era 100% autógama. Estudios previos han demostrado que la soja no es 100% autógama, sino que es entre un 10 y un 50% dependiente de los polinizadores, lo que podría dar como un techo de producción mucho más alto del que se pensaba. El estudio que se planteó y se hizo en la campaña 2023-2024 en el INTA Marco Juárez, se pensó con el objetivo de revisar si esta información era real, aplicable a nivel regional. Queríamos ver si era posible utilizar colmenas y manejar esas colmenas para la polinización de soja, por lo que hicimos es excluir parcelas de soja para ver qué pasaba sin ningún polinizador. Pusimos diferentes parcelitas de soja a diferentes distancias de las colmenas para ver la distancia de la colmena modificaba la cantidad de interacciones que tenía de abejas sobre el cultivo. Lo que pudimos ver es que esa distancia hacia la colmena sí modificaba la cantidad de interacciones de las abejas, y a medida que había más cantidad de interacciones, había más cantidad de semillas formadas de soja por unidad de superficie. En realidad, un trabajo de investigación con una gran dosis de paciencia y dedicación, y con el valioso objetivo de lograr una mayor producción sin aumentar la superficie, algo que además contribuye al tan ansiado propósito de tener una producción agropecuaria asociada y que vaya de la mano del cuidado del medio ambiente. El doctor Pablo Cavigliasso se refirió también a las conclusiones que pueden establecerse ya a esta altura del ensayo. Como conclusiones un poco del trabajo y lo que pensamos a futuro, primero hemos visto grandes impactos tanto en rendimiento, el peso de semilla, como en el peso de mil semillas, como en calidad. Por lo que nos parece algo que se debería seguir, lo vamos a continuar. En este momento lo que pensamos es validarlo a nivel de empresa, a nivel de lotes reales, mediante convenios con ciertas cooperativas que se encontraron interesadas en la temática. Lo que queremos hacer en esta campaña 2024-2025 es no solamente replicar los estudios en los campos experimentales del INTA y en otros campos de productores, sino que probar diferentes combinaciones de densidad de colmena para ver si lo que nosotros observamos se puede generar un salto productivo aún más. Lo que vimos nosotros es que solamente el 70% de las flores formaban vaina, que lo que queremos ver es si ese 30% que no formaban vaina se puede trabajar sobre ese 30% y se puede aumentar más aún la cantidad de vainas por planta de soja que se generan. Evidentemente el ensayo muestra resultados que generan nuevos desafíos, ya que hay indicadores positivos como el aumento de rendimiento, el aumento en el peso de 1000 granos y también mejora la calidad, decía el doctor Cavigliasso. Los desafíos ahora serán la validación a nivel de semilleros, más ensayos en campos de productores y en el mismo INTA, y también seguir indagando con una mayor densidad de colmenas a los efectos de aumentar ese salto productivo que se ha verificado ya. Para cerrar, Cavigliasso hace mención a la comunidad de profesionales que pueden involucrarse en este interesante estudio. A nivel comunidad académica y empresarial, porque también hemos tenido interacciones con gente que está trabajando en lo que es mejoramiento genético, de semilla y de diferentes universidades, no solamente Argentina, sino de otros países. El impacto de esta información fue muy grande y lo que se generó es sumarnos a una red de investigación de investigadores que estaban trabajando sobre esta temática. Todos los estudios que hemos observado van dentro de la misma línea, digamos. No solamente somos nosotros los que encontramos estos resultados, el aumento de cantidad y calidad, sino que también diferentes universidades, tanto de Argentina como de Brasil, han encontrado resultados similares a los nuestros. Realmente esto demuestra la importancia de esta investigación, polinización en soja. Una herramienta que puede llegar a resultados altamente positivos para la producción sojera y por ende contribuir a lo que es el abastecimiento de alimentos para el mundo, aumentando rendimiento sin sumar superficie, algo también ciertamente beneficioso, como decíamos,
para el medio ambiente y la sustentabilidad del suelo. De esta forma hemos arribado a la meta por hoy. Creemos que con un material muy valioso técnicamente hablando, y solo nos resta agradecer una vez más a la sección Comunicaciones del INTA Marco Juárez en la persona de Andrés del Pino y luego buscar la despedida. Despedida que allí está detrás de estas imágenes de paisajes argentinos que pasan sobre la propuesta musical que nos lleva a la tranquera de salida, donde encontramos la frase del final y que hoy se relaciona con el tema este último que tratamos, cuyo objetivo principal es mejorar la producción de alimentos desde la naturaleza misma. Al respecto, Masanobu Fukuoka, quien fue un agricultor, biólogo y filósofo japonés que vivió entre 1913 y 2008, dijo lo siguiente: la alimentación es vida y la vida no debe separarse de la naturaleza. Ha sido realmente un gusto para mí, espero que para ustedes también. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Chao.